Prosiguiendo con la exposición, tocaremos el tema ¿existen reglas morales absolutas? Somos el grupo número 1 conformado por Añari Lima Milagros, José Mezquita Choque, Daisy Cansayaloa, Verónica Castro Yampi, Arucha Guamaní, Lisette Espíritu Bolaños, mi persona, Amparo Guamaní Chaco, Lucía Torreblanca Herrera y Tania Sucapuca Mamani. Tocaremos a Harry Truman y Elizabeth Ascombe. ¿Quién era Harry Truman? Era el presidente número 33 de los Estados Unidos. Será siempre recordado como el hombre que tomó la decisión de tirar las bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Los aliados estaban ganando la guerra en el Pacífico, se habían hecho planes para una invasión de las islas japonesas, la cual sería muy sangrienta. El emplear la bomba atómica sobre una o dos ciudades japonesas podría terminar rápidamente en una guerra y en una invasión. Al principio Truman estaba muy dudoso de si haría tal cosa, entonces, porque tuvo en cuenta de que esta bomba arrasaría con la ciudad entera, bancos militares, hospitales, escuelas y casas, y aniquilando a mujeres, niños y ancianos, y otros no combatientes también serían exterminados. Cuando decidió autorizar el bombardeo, escribió en su diario: le he dicho al secretario de guerra Stevens que lo use de modelo, que el blanco sean objetivos militares y los soldados y marinos, y no mujeres y niños. Él y yo estábamos de acuerdo, el objetivo sería puramente militar, pero obviamente las cosas no salieron como ellos tenían planeado. ¿Quién era Elizabeth Ascombe? Elizabeth Ascombe, más conocida como Miss Ascombe, era católica, sería una de las figuras más predominantes en la filosofía del siglo XX y una gran filósofa de la historia. Los caminos de Harry Truman y Elizabeth Ascombe se cruzaron en el año 1956 cuando otorgaron a Truman un grado honorario. Esta fue una forma de agradecerle la ayuda de los Estados Unidos durante la guerra. Un hecho importante ocurrido en el año 1968 se celebró la declaración del Papa Paulo VI, en la que la Iglesia prohibió los anticonceptivos y escribió un folleto explicando por qué el control artificial de la natalidad era algo ilícito. Entonces, según Elizabeth, existen ciertas cosas que no deben de hacerse. No importa si hiciesen un bien matando a tantos inocentes. No se debería matar intencionalmente a personas. Desde esta perspectiva, Elizabeth se debería de enseñar que existen cosas que están prohibidas, como el hecho de traicionar, matar a gente, el adulterio, etc. Entonces, según algunos filósofos, se pueden invalidar algunas prohibiciones ante la evaluación de ciertas consecuencias. Sin embargo, lo estricto de la prohibición tiene como objetivo no sentirse tentado por el miedo o por la esperanza de que puede haber ciertas consecuencias. Vamos a tocar el tema del imperativo categórico. ¿Qué es el imperativo categórico? Vamos a hablar sobre Immanuel Kant. Señala que las reglas morales son absolutas. Argumentó, por ejemplo, que nunca es correcto mentir. Cualquier fuera las circunstancias, no se debe de mentir. Sostuvo que la razón requiere que nunca mintamos. Kant observó que la palabra deber frecuentemente se emplea de modo no moral. Si quieres llegar a ser un mejor jugador de ajedrez, pues debes estudiar todas las partidas. Si quieres ser un buen estudiante de derecho, debes anotarte para el examen de admisión. Tenemos un cierto deseo, reconocemos que un cierto curso de acción nos ayudaría a obtener lo que queramos. A eso se le llama un imperativo hipotético, que nos dicen qué hacer y cuando tengamos los deseos correspondientes. Para hacer algo hay que tener un deseo, algo intrínseco. Las obligaciones morales, por contraste, no dependen de lo que tengamos, deseos o particularidades. Los requisitos morales son categóricos, tienen la forma de hacer aquello o de hacer esto. Debemos ayudar a la gente sin importar si tienes algún propósito. En cambio, las reglas que nos dicen es que debemos ayudar a las personas sin importar tus deseos particulares. Entonces, los deberes hipotéticos, ¿qué son? Requiere que adoptemos medios necesarios para alcanzar los fines que perseguimos. En cambio, los deberes categóricos, estos son misteriosos. ¿Cómo podemos estar obligados a comportarnos de cierta manera sin importar los fines que debemos alcanzar? Entonces, los deberes hipotéticos son posibles porque tenemos un deseo, algo, como ya lo mencioné, intrínseco. Y los deberes categóricos son posibles porque tenemos una razón, obliga a los agentes racionales simplemente porque son racionales.
Entonces los deberes categóricos se derivan de un principio que debe aceptar toda persona racional. Y que la obra máxima es que esta debe ser una ley universal. Para entender mejor, daremos el siguiente ejemplo. Un hombre necesita pedir dinero prestado y sabe que nadie le prestará al menos que prometa que lo va a devolver, pero también sabe en el fondo que no podrá devolverlo, por tanto se enfrenta a este problema. ¿Deberá prometer que pagará su deuda sabiendo que no puede hacerlo con el fin de persuadir a alguien que le preste el dinero? Si lo hiciera, sería un máximo acto. Cuando necesites un préstamo, promete que lo pagarás sin importar si crees que realmente puedes pagarlo. Las reglas absolutas y el deber de no mentir. Kant hace énfasis que mentir en cualquier circunstancia es la destrucción de la propia dignidad como ser humano. Su razón básica para pensar que mentir es siempre incorrecto era que la prohibición de mentir se sigue directamente del imperativo categórico. Supongamos que fuera necesario mentir para salvar la vida de alguien, deberíamos hacerlo. Kant haría que razonáramos del siguiente modo. Debemos hacer solo aquellos actos que se conformen a reglas que pudiéramos querer que fueran adoptadas universalmente. Si fuéramos a mentir, estaríamos siguiendo la regla «está permisible mentir». Esta regla no podría adoptarse universalmente porque sería contraproducente. La gente dejaría de creer en otros y entonces no serviría de nada mentir. Por tanto, no debemos mentir. Muchos de los contemporáneos de Kant pensaron que su insistencia en las reglas absolutas era extraña. Ahora, imaginemos que alguien está huyendo de un asesino y te dice que está yendo a tu casa a esconderse. Entonces viene el asesino haciéndose el inocente y pregunta a dónde fue aquel hombre. Tú sabes que si dices la verdad, el asesino encontrará al hombre y lo matará. Es más, supongamos que el asesino ya se está dirigiendo en la dirección correcta y tú sabes que si simplemente guardar silencio, encontrará al hombre y lo matará. Entonces, ¿qué debes hacer? Podríamos llamarlo el caso del asesino interrogante. En este caso, casi todos consideraríamos obvio que deberíamos mentir. Al fin y al cabo, podríamos decir que es más importante decir la verdad o salvar la vida de alguien. El ser veraz, sincero, en todas las declaraciones es, pues, un sagrado mandamiento de la razón, incondicionalmente exigido y no limitado por conveniencia alguna. Conflictos entre reglas. El argumento principal contra las reglas morales absolutas tiene que ver con la posibilidad de casos en conflicto. Supongamos que se considera absolutamente incorrecto hacer A en cualquier circunstancia y también incorrecto hacer B en cualquier circunstancia. ¿Qué del caso en el que una persona se enfrenta a la opción entre A y hacer B cuando debe hacer algo y no hay ninguna otra alternativa? Un ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, unos pescadores holandeses sacaban en sus barcos clandestinamente a refugiados judíos hacia Inglaterra, y los barcos de pesca llevaban refugiados a veces eran detenidos por patrullas nazis. El capitán nazi llamaba al capitán holandés y le preguntaba a dónde se dirigía. ¿Quién iba a bordo? Los pescadores mentían y se les permitía pasar. Es claro que los pescadores tenían solo una alternativa: mentir o permitir que sus pasajeros y ellos mismos fueran aprehendidos y asesinados. No había otra alternativa. No podían, por ejemplo, quedarse callados o huir de los nazis. Un vistazo a la idea básica de Kant. Alasdair MacIntyre, para muchos que nunca han escuchado de la filosofía y mucho menos de Kant, la moralidad es aproximadamente lo que era para Kant. Pocos filósofos contemporáneos defenderían la idea central de su ética, el imperativo categórico, tal como Kant lo formuló. Como hemos visto, el imperativo categórico se ve rodeado de problemas serios, tal vez insuperables. Pero, ¿hay alguna idea básica subyacente al imperativo categórico que podríamos aceptar? El imperativo categórico es vinculante para los agentes racionales simplemente porque son racionales. En otras palabras, una persona que no aceptara este principio sería culpable no solo de ser inmoral, sino también irracional. La idea básica está relacionada con la opinión de que un juicio moral debe estar respaldado por buenas razones.
Si es verdad que debes o no debes hacer tal y cual cosa, entonces debe haber una razón por la que debes o no debes hacerlo. Por ejemplo, puedes creer que no debes causar incendios forestales porque se destruirían propiedades y moriría gente. El giro kantiano consiste en señalar que si aceptas cualquier consideración como razón para un caso, debes aceptarla como razón para otros casos. Así como también las razones morales, si es que son válidas, son vinculantes para todo y todo el tiempo. Implicancias de la idea kantiana. Estas implican que una persona no pueda considerarse especial desde un punto de vista moral. También implica que haya limitaciones racionales a lo que podemos hacer. Podemos querer hacer algo, pero reconocer que no podemos hacerlo consistentemente. Uno no puede pensar consistentemente que le está permitido actuar en formas que están prohibidas a los demás. Kant parte del siguiente supuesto: soy un ser humano dotado de razón y por tanto de entendimiento, que me permite conocer lo que está bien de lo que está mal. Kant se caracterizó por la búsqueda de una ética a principios con el carácter de universalidad que posee la ciencia. Por último, para la consecución de dichos principios, Kant separó las éticas en éticas empíricas, es decir, todas las anteriores a él, y éticas formales, que serían la ética de Kant.